¿No? ¿Así de alto? Estamos haciendo prueba de sonido. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Street Fighter. Es ¡Fight! el número 9. Número 9 de los monos de Street Fighter. Hoy toca Dalsim. Dalsim. Del Calacas, así le decíamos. Donde jugaba yo. El Calacas. Oh, Hola, aquí está otra vez mi carnalillo y el horse. Y hoy toca Dalsim. Y el pato. Revistita como siempre primero, para verlo. Fascículo. Te voy a quitar el cartón. Y aquí está el mono que ya le damos cráneo en un ratito. Ay, tengo mucha curiosidad ahora por estos fascículos. Han estado muy interesantes. Y hoy toca el fakir hindú que pelea Dalsim. Dalsim. Ok. Este estaba chido, siempre se me hizo, no sé, difícil manejarlo. Sí, tenían poderes, habilidades muy distintivas a los demás personajes. Justamente estábamos hablando de Fakir y aquí aparece, igual la otra vez estábamos hablando de las versiones de Street Fighter alteradas y también venía También salió. en esto. ¿Qué es ella? Y es su hija. Su hija, ¿no? Su hija, que viven ellos en la India y debido a la pobreza que vivían, Dalsim utiliza sus habilidades de fakir de yoga para poder ganar algo de dinero y apoyar a su aldea. Ah, sí, él no tenía así como su ideal de vencer al mal. No, él sí iba por la feria. Incluso algo como creepy de este personaje es que estos cráneos que tiene aquí son cráneos de niños muertos de su aldea. Ok. Cuando me enteré yo también así como que... Ok. No era por dinero, era por hambre lo que peleamos. Necesidad. Ok, vamos a ver. Órale. Bien. Aquí tenemos varias versiones. Este está muy interesante. Me gusta mucho lo de ya cuando le ponen ¿El turbante? turbante. Está excelente. 48 ¿Kilos? kilos de peso y unos 76. ¿La Kim? Y tristemente creo que yo ando por ahí. Ok, ya, aquí los poderes. Órale. se ve chido. Ay, mira qué caricaturita tan jocosa. Está chido este. Sí, el Yoga Fire, el Yoga Flame, ya más moderno, el Yoga Teleport y el Yoga Inferno, ya más modernos. Todas estas habilidades nunca se las he visto a las personas que practican el yoga, pero el póster. Pero estos siguen estando bien mira. chidos. Wow. Este está muy padre. Como elevándose. Está muy chido, Sí está como más dramático, con el ¿no? bolsillo, sí. Las rayillas. Muy interesante. La historia. Hyper Street Fighter. Hyper Street Fighter 2 de la edición de aniversario. Este ya fue muy reciente. Salió para todas las consolas, según recuerdo. Según recuerdo, eran todas las versiones, pero las podías jugar online. Entonces, utilizando ya las características modernas. Esta versión de Street Fighter. Sí, pues Historia de Capcom. Nos tiran a la nostalgia totalmente. Originalmente pues Mega Man se llama Rockman. En Japón y pues es la mascota o el símbolo oficial de Capcom. Después del que vimos en la última revista que era ¿sabe quién? El Capitán Comando. Ándale. Y aquí tenemos imágenes del primerito Ay, Mega mira. Man para NES. El saltito. Legendario y aquí está una curiosidad del arte. Como ven, aquí este es el arte en Japón, pero luego hubo esta versión del arte en América e incluso se volvió muy famoso porque en un juego de pelea, nomás no me acuerdo en cuál, sí, en Street Fighter Cross Tekken lo utilizaron como personaje jugable esta versión. Sí es cierto, ¿verdad? Incluso aquí está la nota. Estoy haciendo trampa, lo estoy quitando aquí. No crean que se tanto, ¿eh? No sabemos mucho, pero compartimos las experiencias. Increíble. Ya se terminó. Ok, seguimos con el Repoker de Aces. Repoker de Aces en NES. Pues todas las versiones que tuvo Mega Man en NES. Después siguió una más, si más recuerdo, en Super Nintendo. Y luego ya ahí se volvió Mega Man X. Y
Después, hace algunos años hubo secuelas, ya para otras consolas. Según recuerdo, hubo una en la época del Wii, donde hubo Mega Man 9. Pero esto no es de videojuegos, esto es de figuras, así que podríamos pasarnos mucho tiempo viendo, pero está chida la revistita, que no se enfoque solamente en el personaje. Ahora sí, con el gran Fakir. Hay una canción que se llama así, ¿no? El gran Fakir de la maldita vecindad, ¿no? No, es que la canción no se llama ¿No se llama el gran Fakir? Fakir, se llama Solín. Ah, Solín, sí. Que estaba inspirada en un personaje de un cómic que se llamaba Calimán, que también era un fakir, y su aprendiz se llamaba Solín. Y convertirse en un gran fakir. Todo lo que da hablar. Wow. Sí. Ay, es que ya no voy a poder ver las calaveras igual. Sí, es bastante triste. Bueno, aquí no sé, la expresión, la pose que agarraron no es así como su mejor. Yo, como dije antes, me hubiera gustado más una pose donde estuviera estirando los pies o las manos. Vamos a ver los detalles. Miren, tienen cicatrices en los brazos. Interesante. Sí, la cara tiene los ojos. Los detalles de los músculos se ven más chidos cuando es piel oscura. Cuando está pintado así. Las arracadas de las orejas. Aquí el poder se ve chido ahorita que le está dando el sol, porque cambia de color acá. Parece un vómito. Sí, la pose es muy icónica, pero está extraño, no sé por qué lo siento. Está padre, pero siento que el color está demasiado amarillo. El lacito se ve muy detallado, el lacito con que se llama. Se ve padre el detalle los pliegues de. Los pliegues está chido, la ropa. Concuerdo que como que el amarillo es muy intenso. Muy intenso. Shades hubiera estado. O tiene la ropa muy limpia ahí, pero sí se ve muy amarillo. Aunque sí se ve chido aquí el detalle de cómo está haciendo la fuerza aquí atrás. Ajá, se ve bien. Sí. Pues la pose es icónica. De hecho, no se ve nada delgado aquí. Se ve... No, pero siempre se ve flaco, pero musculoso también. O sea, no se ve. Dalsin. Pero me gusta cómo se ve el poder. Mira, hablando otra vez, regresando al que nadie quiere. Ay, no me traje al Ken. Vas a decir algo. Le hubieran hecho a la peluca que trae en la mano, si le hubieran hecho como un material así más padre, se hubiera visto más chido. Se ve padre, aunque parece vómito, pero le da la luz. No sé si se alcanza a apreciar aquí. Le da la luz por un lado y se ve chido. Los aretitos y las calaveras están chidos. Pero a mí me gusta mucho el detalle del, no sé cómo se llame, el short o el trapo que tiene ahí. Está padre. La otra vez hablamos de Jean-Claude Van Damme, que hizo Guile, este personaje en la película de Street Fighter. Oh, Dios, deja mucho que decir. ¿Sale? Sí, no me acuerdo de la película. Es el científico que... Es un científico que está tratando a Blanca, que bueno... Sí, no tiene nada que ver con un fajir ni nada. Pues mención, pues hay otras películas de Street Fighter, incluso hay una versión animada que son mucho mejor y que podemos recurrir a ellas para no solamente hablar de... Es que pero no son igual de divertidas. Exactamente, no le quedan a uno tanto en la mente. Hasta aquí el video. Están bastante buenas las figurillas hasta el momento. A ver cuándo las juntamos todas para comparar. Salgan. No, las que llevamos. Todas las que llevamos para hacer una. En el siguiente video hay que hacer una porque ya van varias que no hacemos comparación. Como que sí hace falta tenerlas todas. Adiós.